Hola y sean bienvenidos de nuevo al Mesón Podcast, donde todos tienen un lugar. Hoy tenemos un invitado muy especial, el hermano mayor que todos quisiéramos tener. Y bueno, Felipe, por favor, preséntese. Gracias por tan linda introducción. Bueno, me presento, mi nombre es Felipe Mendibelso, soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Ibagué, magíster en ingeniería de software de la Universidad de los Andes, con titulaciones relacionadas con gestión de proyectos de TI, continuos digitales de la Universidad Politécnica de Madrid. Y nada, aquí estamos. Bueno, el tema de los estudios de posgrado es la razón por la cual lo trajimos el día de hoy. Y bueno, me gustaría que nos contara un poco qué es un posgrado, qué es un estudio de posgrado y digamos, ¿para qué le sirve a alguien hacer un estudio de posgrado? Bien, lo primero que debes entender es que un posgrado es un grado de formación profesional escalafonado, bien sea local o internacionalmente, y tiene como objetivo darte un nivel de cualificación profesional. Sin embargo, en términos un poco más simples, un posgrado tiene dos objetivos. El primero y el más importante es expandir el conocimiento de un profesional de forma adecuada y encaminada para mejorar su desempeño en un área específica. Supongamos el siguiente ejemplo, como para hacerlo más simple este ladrillo. Tenemos una persona que quiere trabajar en la industria de los videojuegos. Lo primero que te viene en mente es que debe ser un profesional que haya estudiado una ingeniería o carrera afín a la tecnología, por lo que pensaremos que su posgrado debería estar en la línea de desarrollo de juegos, animación o experiencia de usuario. No obstante, esto no es del todo correcto, porque para crear una plataforma, digamos, como League of Legends, Overwatch o otros productos de este tipo de industrias, se necesitan más conocimientos del área de TI. Se necesitan conocer sobre modelos de negocios, planificación de proyectos, mercado digital, entre otras áreas, que eventualmente caen en la misma industria. Ahora bien, esto nos da a entender que desde el pregrado no nos tenemos que centrar en un área particular, es decir, nuestra decisión frente a cómo nos vamos a ejecutar profesionalmente arranca desde que decidimos qué queremos ser y eso arranca en el pregrado. Y eventualmente esto va a desembocar en el posgrado. ¿Y cómo? Sencillamente por el interés profesional que tú tengas. ¿A qué voy con esto? Si en este caso un comunicador digital, por ejemplo, puedes perfectamente especializarse en animación y experiencia de usuario, y no necesariamente tengo que estudiar en un área de TI, porque por su conocimiento alrededor del área digital puede desempeñar este tipo de funciones. Obviamente no con el mismo expertise, pero con certificaciones o un posgrado puede hacerlo perfectamente, por lo cual no es obligatorio para avanzar en una industria si tú eres profesional del área de la psicología, del área de mercadeo, de administración. Depende de tu interés, y un posgrado lo que ayuda es dar ese horizonte. El posgrado te va a ayudar a ti eventualmente a forjar un perfil aunque pertenezcas a otra área. Y el segundo objetivo, y no menos importante, por supuesto, es mejorar su perfil profesional para las diferentes plazas laborales. Desde más preparación tengas, más opciones tienes para aplicar, siempre y cuando, y ojo con esto, depende del sector económico al cual quieras aplicar, cómo funcionan los gremios allí y la cultura del país donde estás, puesto que algo tan simple como la ciudad donde vives puede mejorar oportunidades o no en función de tu formación. Dependiendo de tres posibles escenarios, puedes estar sobrecalificado, calificado o carente de conocimiento de experiencia para ejercer un cargo. De modo que el posgrado debe elegirse pensando en tu plan de vida, dónde vivirás, cuánto tiempo pretendes estar allí, entre otros factores. Todo eso tiene que converger cuando uno tiene que pensar en un posgrado. Ok. ¿Puedo preguntar de una vez, usted, Felipe, considera que la educación de pregrado es suficiente en este momento como global? En este momento, año 2020, uno con un pregrado ya puede tener como una carrera profesional y un estilo de vida pues estándar, ¿o usted cree que de pronto el estudio de posgrado se volvió una necesidad en estas épocas, en estos años? La respuesta sería no. Hay personas que sin necesidad de tener un pregrado pueden estar desempeñando roles sumamente importantes dependiendo del sector económico o del área de interés que quieras participar. Y un claro ejemplo de esta situación es el área de la tecnología, donde, por ejemplo, practicantes ENAS que tienen solo escasamente un año de formación con una formación en tecnología, no a nivel de pregrado o profesional, tienen la oportunidad de trabajar como testers o desarrolladores de nivel junior en una factoría de software y eventualmente terminan ganando igual o más que un profesional en otras áreas. Entonces, el tener un pregrado o un posgrado no es una limitante o no es un bloqueo para que tú puedas ejercer en diferentes roles. Depende del área al cual te quieras dedicar.
porque si nos vamos al sector financiero, por ejemplo, ahí sí es sumamente importante que tengas la formación, y la formación que recibes allí lo que busca es darte un mínimo necesario para que puedas desempeñar cierto grado de tareas. Ya eventualmente el posgrado lo que te va a ayudar es, dentro de este gremio, dentro de esta compañía, en qué lugar me voy a localizar. Bueno, Felipe, ahora por favor cuéntenos qué tal fue hacer su posgrado y usted considera que es difícil hacer un estudio de posgrado en Colombia. Ok, la respuesta a nivel personal fue un ejercicio bastante fuerte, dado que tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo. En el día trabajaba, en la noche estudiaba, pero no es imposible. Sin embargo, esto dependerá también del sector económico y el grado de cualificación que quieras buscar. ¿Y a qué me refiero con esto? Y hago hincapié. Cuando uno piensa que es difícil hacer el estudio de posgrado, uno tiene que pensarlo en función de cómo consigo el posgrado, cuándo estoy en él y cuándo salgo. Uno de los mayores problemas, y sobre todo en Colombia, como ciudadanos colombianos, tenemos la concepción de que conseguir el dinero para hacer un posgrado es una cosa apoteósica, o que pagar un semestre de una especialización 12 millones de pesos en una ciudad como Bogotá es algo que yo no puedo sacar. Y no necesariamente es así. Hay muchos mecanismos de financiamiento y muchas becas en diferentes áreas que pueden aplicar. Actualmente una de las que más se está necesitando, y ahorita en esta contingencia de la pandemia se vio la criticidad de ello, en el área de la tecnología. Tú vas a ICETEX y preguntas, necesito un financiamiento para un posgrado, y te lo dan. En el área de finanzas también te lo van a dar, pero también hay opciones de becas como las becas Talento TI, los subsidios para las certificaciones más de trabajo PMI, o incluso para diferentes áreas en temas de investigación. Están las becas Colfuturo por parte de Colciencias, que también te pueden financiar estudios de maestría y doctorado. Además de que a partir de fundaciones o incluso ONGs puedes recibir fondos por parte del exterior para poder hacer tus titulaciones en el tema de posgrado. Ahora, mantenerte allí es tu otra tarea, y ahí es donde más complicado se vuelve el asunto, porque no solo vas a depender del rubro que hayas conseguido, o si necesitas generar un mínimo vital para poder mantenerte mientras que terminas tus estudios. Ese es el pedazo más difícil que vas a enfrentar, pero si eres lo suficientemente disciplinado y sabes distribuir muy bien tus recursos, es algo que se puede llevar de manera adecuada. Creo que cabe hacer un poco la aclaración de que Colciencias se acabó el año pasado, pero sí, estoy más que seguro que hay bastantes oportunidades. Bueno, desde mi punto de vista, más hacia las ciencias aplicadas y tal vez hacia sectores menos artísticos, pero sí, es una realidad que hay bastantes oportunidades, y a veces lo que le da pereza a la gente es buscar y ponerse juicioso a aplicar a esas oportunidades. Yo le quiero preguntar ahora, ¿cuáles fueron las claves que le permitieron terminar su estudio de posgrado de manera exitosa? Digamos, ¿usted cree que hay que tener un horario demasiado organizado, o de pronto dedicarse 100% al estudio de posgrado? Por favor, cuéntenos cuál fue la clave de lograr terminar su estudio. Yo creería que se divide en dos partes. La primera, en palabras simples, son en tu propia disciplina y amor por lo que haces. Si tú amas lo que haces y eres lo suficientemente disciplinado, no te dolerá ni un solo segundo el tener que trasnochar, levantarte temprano, leer algo, buscar apoyos o demás, ser recursivo. Nada de esto va a importar siempre y cuando lo que hayas elegido sea de un interés tan fuerte para ti que te dé la motivación necesaria para hacerlo. Porque hay veces que hay profesionales que eligen posgrados porque creen que eso les va a abrir las puertas, pero finalmente no les gusta. Y cuando se topan con un escenario adverso o que definitivamente no es afín a lo suyo, lo hablará con desdén y la probabilidad de fracaso se volverá más alta. La segunda parte, frente a cómo uno se debe organizar o qué cosas hay que tener en cuenta cuando inicia un estudio de posgrado, viene siendo justamente lo que dijiste. Tienes que ser muy estricto contigo mismo frente a cómo manejas las relaciones interpersonales, tus relaciones académicas y tu tiempo de estudio. Una buena opción o una estrategia es utilizar un horario. Otra opción es utilizar técnicas que te ayuden a mantenerte altamente productivo para que las cosas que tengas que hacer, bien sea a nivel laboral, personal o de estudio, lo hagas en el menor tiempo posible. Entonces ahí puedes acudir a técnicas como las técnicas Kaizen o Pomodoro, o incluso otras que te ayuden a mantenerte altamente productivo y que el tiempo que puedas dedicar sea altamente efectivo para obtener resultados pronto. Y obviamente
simplemente estudiar y leer lo que más puedas. Ve más allá de la frontera del conocimiento, no te quedes con lo que te dice el profesor, porque lo que hace un posgrado es que tú trasciendas esa frontera, que rompas ese límite. Entonces, eso sería la clave. Sí, yo creo que algo muy importante fue como la calidad del tiempo que le dedique, porque no es lo mismo dedicar 4 horas y ser así súper efectivo y eficiente a echarse como unas 10 horas pero no avanzar en nada. Pero bueno, me gustaría entrar un poco en el debate que desde mi punto de vista de recién graduado, casi siempre nos motivan a irnos a estudiar por fuera. ¿Cuál es su posición frente a estudiar un posgrado en el exterior o estudiar un posgrado en Colombia? ¿Cuál considera que es la mejor opción o de qué depende elegir pues esta opción de estudios de posgrado? Bien, yo hice mi posgrado en Colombia, pero si algo debo reconocer, y sobre todo por el rol que desempeño actualmente en una multinacional donde tengo que trabajar con gente de China, Tailandia, Estados Unidos, India y muchos otros países, es que ese intercambio cultural complementa tu perfil profesional. Es decir, la respuesta a tu pregunta es: estoy totalmente de acuerdo que hagan el posgrado fuera del país, no solo por la formación, porque el tema de formación en Colombia es muy bueno. No por nada tenemos 3 universidades que están en el top de las 200 mejores universidades del mundo, y eso es algo que tenemos que entender. En Colombia hay muy buenos profesionales y muy buena formación, y no podemos subvalorar eso porque podemos dar la talla. Hoy por hoy que me enfrento a gente de estos países, me doy cuenta que lo que aprendí fue lo necesario para poder responder de manera adecuada. Sin embargo, y ahí es porque abogo de que si pueden hacer el estudio en el exterior, lo hagan. Hubo otras cosas que yo no aprendí, como por ejemplo, cuáles son los temas culturales de estos países con los que te vas a relacionar para así mismo generar un ambiente laboral adecuado. ¿Qué cosas o qué prácticas son comunes con este grupo de personas? Por ejemplo, tengo un equipo muy cercano de Argentina donde palabras que estamos en la misma región, hablando en español, y nos confundimos entre nosotros, y ese tipo de intercambio cultural faculta que te vuelvas un profesional íntegro, que seas capaz de interlocutar con diferentes personas de diferente mundo y entender sus valores y principios para sí mismo generar valor. Entonces, la respuesta a tu pregunta es: haz el estudio en el exterior, sí, pero la formación en Colombia también es muy buena. Ok, perfecto, porque la mayoría de las veces siempre se valora más lo que viene de afuera, y pues también me pareció muy importante esa aclaración de que en Colombia también hay muy buenos profesionales, muy buenos profesores, y que aquí también hay nivel, pero sí, claro, si se le da la oportunidad, bien pueda y haga su estudio en el exterior. Me gustaría saber también cómo cambió su perfil de profesional después de terminar sus estudios de posgrado. Tal vez se le abrieron muchísimas más oportunidades laborales, tal vez su campo de acción creció mucho más, o al contrario, al especializarse pues ahora tenía como un campo de acción más chiquito, pero pues tenía como más perfil para algunos cargos. Cuéntenos un poco su experiencia después de terminar su maestría y pues buscar tal vez un empleo. Bien, aquí voy a hacer un paréntesis, y es lo que voy a decir, lo digo desde mi experiencia, pero en este caso estaría compartiendo la experiencia de una persona que ha trabajado por más de 7 años en las áreas de las tecnologías de la información y la comunicación, pero no todos los gremios funcionan igual. Y frente a tu pregunta, por supuesto, este estudio me abrió muchísimo las puertas, porque en este caso he recibido ofertas para trabajar como arquitectos de TI o arquitectos de soluciones en entidades bancarias, en empresas que hacen outsourcing con entidades o compañías que se encuentran en Estados Unidos, India e Inglaterra. Actualmente me desempeño como desarrollador senior en esta multinacional, y tiene la particularidad que lo que me dio una condición muy bien valorada allí fue mi posgrado, que me ayudó a desempeñarme como líder técnico, o incluso como ahorita recientemente me encuentro como mentor para entrenar nuevos desarrolladores que han ingresado a la compañía en muchas cosas. Entonces, todo un poco ayuda muchísimo. Laboralmente recibo entre 5 a ¿qué te digo yo? 5 a 15 ofertas, tanto locales como internacionales, entonces sí mejora mucho, pero eso dependerá mucho del gremio, porque, por ejemplo, y me duele decirlo, tengo amigos que son psicólogos, son politólogos y demás, y lamentablemente su labor, que es tan importante socialmente hablando, no recibe la misma relevancia que recibe en otras áreas, y eso es algo que tenemos que reconocer. Hoy por hoy yo puedo decir que estoy en una burbuja donde debo aprovechar, pero pueda que eventualmente en el futuro, en los escasos 10 o 20 años, ya no sea así.
Ok, sí es verdad que en episodios anteriores hemos hablado con otros profesionales sin estudios de posgrado porque somos recién graduados de la universidad, pero es verdad que muchos oficios no se valoran de la misma manera. Digamos, estuvimos hablando con una fisioterapeuta que nos decía que a pesar de que es una labor tan importante, que a los estudiantes recién graduados como que no se les está pagando como debería, pero pues bueno. Me gustaría preguntarle ahora en qué momento uno debería estar pensando en hacer un estudio de posgrado. Digamos, es esa duda de que, pucha, me gradué de la universidad, ¿qué debería hacer? ¿Me debería dedicar a buscar trabajo? Tal vez es una mejor idea ir a buscar un posgrado y tal vez de ahí tener una mejor oportunidad. Cuéntenos desde su punto de vista en qué momento un profesional debería buscar realizar un estudio de posgrado. Ok, la respuesta es depende. Si ya el profesional se encuentra laborando, así sea con un salario mínimo o en un proceso de práctica, además si puede darle continuidad, le diría que se espere un año para ganar experiencia. Pero más que todo, ese año tiene como finalidad que reconozca cómo funciona su gremio. El mayor problema cuando una recién egresado sale de la universidad es su desconocimiento frente a lo que le espera en la industria. Muchas veces creemos fielmente de que lo que vimos en la universidad es lo que nos vamos a encontrar en la vida laboral y la respuesta es no, la cosa no funciona así. La universidad se encargó de hacer dos cosas contigo. La primera es darte las competencias mínimas necesarias para hacer una labor económica y la segunda es validar y comprobar de que tú sabes eso. Pare de contar, pero cómo tú hagas eso, cómo apliques ese conocimiento, es decir, cómo mi experiencia en un campo laboral me determina cómo voy a tomar mis decisiones, eso solo se consigue cuando ya estás trabajando. Mientras tanto, no. Entonces, apenas complete el primer año de vida laboral, ahí inicia su posgrado. Entonces, ¿qué hago si estoy desempleado, estoy recién egresado y demás? Será la pregunta subsecuente a eso. La respuesta sería, busca certificaciones. En este caso, las certificaciones suman también dentro de un perfil profesional y ayudan que en los procesos de selección se puedan obtener mejores resultados. Bueno, ya un poco para terminar, si alguien quiere iniciar de una vez sus estudios de posgrado, tal vez hay algún consejito que le hubiera gustado escuchar a usted antes de empezar este estudio. Tal vez si usted le pudiera hablar a Luis Felipe que está empezando su posgrado, ¿qué le diría? ¿Qué consejo le daría? La respuesta sería es no tener miedo. Porque antes de que yo tomara la osadía de decir me voy a enfrentar a este reto, voy a asumir este posgrado, yo me sentía muy inseguro de mí mismo. Sobre todo porque ingresaba a una de las mejores universidades del país, como la Universidad de los Andes, y que sabía que su examen de ingreso de 200 pasaban 10, y que en ese caso yo fui el 10º, entonces sabía que me tenía que enfrentar contra los mejores del país por un puesto. Y en ese caso yo le decía a mi esposa, tengo miedo, no sé si pasa y demás, y ella me dijo la siguiente frase, ¿qué tienes por perder? Si pasas, ingresaste y puedes iniciar tu posgrado, y si no, lo puedes repetir, no te mueres, hay otras universidades, arriésgate, que eventualmente el dinero aparece. Y así fue, yo me presenté, pasé el examen, no tenía con qué pagar, honestamente, pero curiosamente la vida sabe que si uno ha hecho bien las cosas y se ha esforzado por lograrlos, eventualmente se da, y fui acreedor de una de las becas de talento TI y también la universidad me ofreció trabajo para poder estar allí. Pues nada, Felipe, de verdad, muchísimas gracias por asistir al día de hoy. Es usted un hombre muy sabio, pero también al mismo tiempo muy ocupado. Para nosotros es muy importante que nos comparta como esa experiencia porque pues muchos de los que escuchan son mis compañeros y también tenemos esa duda de cómo es el cuento del posgrado. Y nada, de verdad, le deseamos así muchísimos éxitos, muchísima tranquilidad, sobre todo por la cantidad de trabajo que tiene, porque pues lo que digo, es usted un hombre muy ocupado, pero le agradecemos mucho como este espacio que nos ha compartido y nada, de verdad, muchas gracias por venir y sería también un honor si nos vuelve a acompañar en una próxima ocasión en este pequeño proyecto. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Dale, ánimo, cuenta conmigo. Me gusta estar aquí contigo. Estamos hablando. Chao, chao.